Bien, pues llega el momento de nuestra mesa central, donde vamos a hablar también de soluciones reales aplicadas y que ya están en marcha. Así que doy la bienvenida a quienes se unen ahora a la mesa. Vamos a sentarnos los cuatro aquí y se harán las intervenciones individuales y después abriremos de nuevo debate. Así que invito a que me acompañen a Jorge Corrales, investigador del área de Hábitat y Construcción en el Instituto de Tecnología Cerámica, el ITC-AIC. David González, cofundador de InnovaGrid, Francisco Bea, director de innovación en Simetría Grupo, y también José María Villegas, cofundador de Urban Alert. Nos sentamos todos, los cuatro aquí juntos. Y por el orden en el que os he presentado, primero Jorge, después David, después Francisco y después José María. Haremos las intervenciones. Os pido que os ajustéis a los 5 minutitos de tiempo para hacer una breve presentación de cada proyecto o de cada ámbito y ya después abrimos un debate todos juntos. ¿Vale? Empezamos con Jorge. ¿Se me escucha? Bueno, en primer lugar, buenos días y agradecer la invitación y la oportunidad de poder compartir estas experiencias sobre unos retos, ¿no?, a los que tenemos que enfrentarnos y que vemos que cada día son más recurrentes y más frecuentes en nuestras ciudades, ¿no? Tal y como ha comentado Ángel anteriormente, desde el punto de vista urbano podemos actuar a través de infraestructuras que permitan mitigar los efectos del cambio climático. Y desde el Instituto de Tecnología Cerámica estamos trabajando en una línea de investigación centrada en sistemas urbanos de drenaje sostenible y, en concreto, en una tipología, porque los sistemas urbanos de drenaje sostenible contemplan diferentes tipologías. Nosotros estamos trabajando en estos últimos años en lo que serían soluciones de pavimentación permeable, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades que se están identificando en los espacios urbanos. Estamos teniendo estamos viendo un crecimiento continuo y rápido de las ciudades, un excesivo sellado e impermeabilización de lo que son las superficies urbanas, y esto está ocasionando incrementos de escorrentía y una gestión, tanto desde el punto de vista de caudal como de tiempos de respuesta, pues mucho más exigente, ¿no?, del agua de lluvia, ¿no? Entonces, de cara a dar respuesta a estos eventos y a este compromiso que de alguna forma pone en riesgo el comportamiento de las soluciones tanto de drenaje como de saneamiento existentes, existen soluciones que permiten contribuir y apoyar y de alguna forma aliviar un poco esta sobrecarga que pueden tener estas infraestructuras. No sé si podéis pasar. A continuación, voy a mostrar un par de experiencias que hemos tenido desde el Instituto en este ámbito. La primera de ellas, llevada a cabo hace unos años, en la que planteamos un pavimento permeable para mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la gestión del agua de lluvia en las ciudades. En este caso, además, pues fue un proyecto europeo con un grado de experimentación bastante elevado, en el que queríamos valorizar y apostar por la circularidad en el empleo del uso de materiales, y por lo tanto planteamos el uso de una cerámica que estaba en stock y que estaba obsoleta, y la transformamos en un pavimento permeable. A través del corte de estas piezas las instalábamos en posición de canto y generábamos un pavimento cerámico multijunta que favorecía la infiltración del agua en el terreno, ¿vale? Tal como veis en la imagen, pues a partir de este pavimento implementamos un sistema urbano de drenaje sostenible para favorecer esta gestión eficiente, ¿no?, y sostenible en un entorno urbano. Llevamos a cabo, en este caso, un piloto, un demostrador en Benicàssim de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, en las que pues tuvimos que ajustar este proyecto y las características de esta infraestructura a las características de ese entorno en concreto. Y pues durante un año estuvimos monitorizando cuál era el comportamiento de esta solución, ¿no?, frente a diferentes episodios de lluvia, y obtuvimos unos resultados pues muy interesantes que si luego sea el caso pues podemos comentar.
Y un poco como evolución de este producto y en la misma línea, desarrollamos un proyecto que finalizamos el año pasado para optimizar este pavimento permeable, en este caso ya trabajando con procesos industriales y con empresas que nos permitieran de alguna forma disponer de un producto innovador que pudiera salir al mercado y que pudiera garantizar esa aplicación y esa replicabilidad en entornos reales, ¿vale? Entonces, llevamos a cabo todo este proceso de diseño, de fabricación, de ensamblado para obtener ese producto que cumpla con los requerimientos que se le exigen. Fue un proyecto financiado a través de fondos de la Generalitat Valenciana, una línea de valorización de AVI. Y bueno, pues también tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un demostrador, en este caso a una escala un poquito inferior, aquí en la Universidad Jaume I, en la que participó el Grupo Simetría en la ejecución de ese demostrador, y de alguna forma nos permitió validar tanto la puesta en obra de la solución y también estamos ahora evaluando el comportamiento mecánico de estas soluciones, tanto desde un punto de vista hidráulico como de usabilidad del mismo. Y con esto, más o menos. Perfecto, gracias. Se lo dejamos a David, que es el siguiente de la presentación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ¿se me escucha? Ahora. Ahora sí. Bueno, pues yo soy David, soy cofundador de InnovaGrid. Antes de todo, muchas gracias a Spytek por darnos la oportunidad de estar aquí. Es la primera vez, así que igual me siento algo nervioso, pero hay una primera vez para todo, así que con tranquilidad os contaré de qué va la empresa. InnovaGrid es una empresa que va de sistemas de resiliencia y energía alternativa que como misión tiene proporcionar soluciones de energía, de conectividad y de acceso a datos, ya sea en situaciones adversas o en eventos climatológicos extremos. ¿Qué hacemos exactamente? Pues nosotros tenemos tres pilares fundamentales que, como he dicho, es la energía, es la conectividad y el acceso a los datos. Viene todo de un proyecto que nosotros lo tenemos en nuestra casa, en el cual luego os pondré ejemplos explicando detalladamente de qué va cada uno. Pero antes de eso me gustaría comentar dos casos que ya se han hablado antes, como fue Dana y como fue el apagón, donde podemos incrementar nuestras soluciones. Ahora sí, a continuación os voy a poner ejemplos de cómo trabajaríamos el tema de energía, el tema de conectividad y el tema de acceso a los datos. Son tres puntos, son tres pilares que se trabajan tanto junto como individual. Nosotros, en nuestra casa, pues los tenemos por separado, pero pensamos que uno hace mano a mano con el otro, porque en cualquier momento, si tú tienes energía, puedes tener conectividad, y si tienes conectividad, puedes tener acceso a tus datos. Pero si no tienes energía, no tienes conectividad, y tampoco, si no tienes conectividad, no tienes acceso a tus datos. Entonces, claro, si lo miramos por ese aspecto, sí que verá que los tres se trabajan juntos. Y lo que damos nosotros es alternativas a que, en caso de que te falle uno, te funcione el otro. Por ejemplo, con la energía. Debido al apagón, hubieron muchas casas pues, que se quedaron sin luz y no tuvieron, durante esas horas, no tuvieron nada que hacer. No tuvieron luz, no tuvieron... Igual la nevera se estaba descongelando. Y pues nosotros en nuestra casa tenemos baterías, lo cual hace que cuando la red eléctrica falle, la batería sostenga toda esa energía de la casa. Obviamente, depende del cliente con el que hablemos, él decidirá pues, para qué lo quiere utilizar y dónde lo quiere utilizar, porque aparte de baterías, también se podría utilizar placas solares. También hablando de tema de conectividad, es lo mismo. Damos varias alternativas y, dependiendo de si una falla, pues funcionaría la otra. Os pongo un ejemplo. Hará unos meses en Burriana se hizo el festival de Arenal Sound, que igual lo conocéis todos, donde es un festival que no hay mucha cobertura, digámoslo así. Para las personas que van, le dan un poco igual porque van a ver al cantante que quieran ver y ya está. Pero sí que es verdad que hubieron empresas, por ejemplo, una churrería en nuestro caso, que por culpa de no tener datos, el TPV no le funcionaba. Entonces la gente no podía pagarle con tarjeta. Y nos dijeron que si podíamos darle una solución a ello. Y pues obviamente se lo pudimos dar y ya que no le funcionaba la fibra o los datos, pudimos ponerle
una conexión satelital para que en cualquier momento el TPV les funcionara y pudieran pagar la gente con datos, porque últimamente la gente efectivo ya no suele llevar y van todos con tarjeta. Y como para finalizar es el acceso a datos, que esto sí que puede ser más a empresas de informática o empresas que utilicen nubes donde guarden sus archivos, lo que sea. Y imaginaos que ya tienen subido al Google Drive o donde sea, pero es que ese día, por lo que sea, no les funciona y necesitan ver o acceder a unos archivos. Pues nosotros trabajamos actualmente con un NAS que lo que hace es guardar todos esos datos en un lugar para que tú, en cualquier momento, si tu nube no funciona, puedas, a través de la conectividad, como he dicho antes, que una va unida con la otra, puedas ver o tener esos archivos que o se te han perdido o en ese momento no puedas utilizarlos. Para finalizar, estamos trabajando en un proyecto que se llama Continuar On, que va de llevar a cabo estos 3 pilares fundamentales unidos en algo que pueda ser móvil. Es decir, que tú te lo puedes llevar a cualquier lado o, si lo necesitas en cualquier lado, también lo puedas utilizar. Dispondría de energía, dependiendo del usuario, cuánta energía necesite y para cuántas horas, y eso sería hablar con el usuario. Tendría también de conectividad para que en cualquier momento tenga red disponible e incluso tenga la mejor red, porque sí que es verdad que a veces falla una, pues ya tienes otra. Pero es que a veces que te van todas, pero tú quieres que te vaya la mejor. Entonces, también estaríamos dispuestos a que en ese momento, a ese preciso momento, te funcione la mejor para que tengas la mejor conectividad y ya como forma opcional que tuviera el NAS o no para poder guardar sus datos al NAS. Y en resumen, somos una empresa pues, que se dedica a previsar de lo que pueda pasar, que venga un apagón, que venga la dana, que venga lo que sea y que tú tengas elementos para que en cualquier momento, si algo te falla, tengas otra alternativa. Y pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, David. Vamos a escuchar ahora a Francisco. Hola, muy buenas a todos y gracias a SpaceTech y a Juan Antonio por la invitación, por tener la oportunidad de contaros pues un par de ideas, que es mi aspiración, poder transmitiros 2 ideas, una más aburrida que la otra. Vamos a empezar por la aburrida, que es metodología. Bueno, se ha hablado de resiliencia. La resiliencia esta vez sí se usa con rigor. Lo primero que hay que hacer, se ha hablado mucho de medidas, pero lo recomendable ante una infraestructura, yo voy a hablar de resiliencia en infraestructuras, de infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, por ejemplo. No voy a hablar de puertos, Juan ha hablado y sabe mucho más que yo de puertos. Y para evaluar esa resiliencia, o sea, mejor dicho, antes de implementar actuaciones de adaptación o de mitigación, lo primero que habría que hacer es hacer una evaluación de la resiliencia de esa infraestructura para saber su grado de resiliencia o el que debería tener para luego poder diseñar las medidas que mejor ratio coste-beneficio tengan, ¿no? Entonces, esta es la primera idea, hagan primero una evaluación de resiliencia. ¿Cómo se hace? Pues este es el método más extendido a nivel internacional, 4 pasos. El primero es evaluar la amenaza, Juan ha hablado de ella, la amenaza, es decir, lluvia torrencial, sequía extrema, oleaje. Eso es lo primero. Parece simple, pero cuidado, porque hoy en día ya la madre naturaleza nos está sorprendiendo con amenazas que no esperamos tener en estas latitudes. Cuidado con infravalorar esas amenazas. El segundo es la evaluación de la vulnerabilidad. Depende de 2 factores principalmente. La exposición de esa infraestructura, por ejemplo, un puente, 2 puentes iguales, uno situado en el Barranco del Pollo, pues no tiene la misma exposición, no tiene la misma vulnerabilidad que el mismo puente en el Río Seco. Vale, eso parece evidente, pues eso hay que valorarlo. Y lo segundo, la sensibilidad. Es decir, 2 puentes en el Barranco del Pollo, muy cercanos,
uno es de mampostería con arcos del siglo pasado y otro es de grandes luces postesado de hace menos de 20 años, pues tiene una sensibilidad diferente y por lo tanto una vulnerabilidad diferente a estos eventos climatológicos extremos. El tercero es el riesgo, quizás estamos más habituados a esa magnitud, calculada como una probabilidad por una gravedad. La probabilidad se obtiene pues, a partir del número de eventos extremos durante un periodo de tiempo, 25 años, 50 años, 100 años, que llamamos el periodo de retorno, o la ola significante, que ha hablado antes Juan, y luego la gravedad, ¿no? Que es la magnitud de las consecuencias que ese evento produce sobre nuestra infraestructura. Y con eso calculamos el riesgo. Y por último, la criticidad, que también es importante. 2 puentes iguales, muy cercanos, en el Barranco del Pollo, sometidos a las mismas amenazas, con la misma vulnerabilidad, con la misma riesgo. Digamos. Uno da acceso, por ejemplo, a Paiporta, una ciudad de más de 30.000 habitantes, y Paiporta solo tiene un acceso, y el puente de al lado da acceso a una pedanía, y además esa pedanía tiene otro acceso. Pues son 2 puentes iguales, pero tienen diferente criticidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta para evaluar la resiliencia de esa infraestructura. Y con todo ello, pues, a partir de esa evaluación, hacer el plan de adaptación a esa resiliencia. Es la primera idea. Y la segunda, quizá un poquito más divertida, ya se han presentado soluciones parecidas, pero la idea es que la innovación es clave para desarrollar nuevas soluciones de adaptación o mitigación al cambio climático. Esta es una de nuestras soluciones, así lo pensamos en Simetría, y esta es una de nuestras soluciones, lo hemos llamado la calle del siglo XXI. Está pensada para mejorar la resiliencia de las ciudades ante 3 amenazas a la vez: olas de calor, lluvias torrenciales y sequía persistente. ¿Cómo lo hacemos? Con 3 soluciones aplicadas a la vez, ¿no? La primera, además la estamos desarrollando justamente con el INAM, con la Universidad de Jaume I, que es un proyecto que se llama Irradias, donde hemos desarrollado, estamos ahora en fase preindustrial, con un coating transparente, es decir, ni se ve ni se nota, ¿no? Como dice en el anuncio, que lo que hace es reduce la absorción de rayos infrarrojos en los pavimentos estos negros que tenemos en las ciudades, con lo cual se calientan menos durante el día, por debajo de 65 grados, que es lo que pasa ahora. Y así durante la noche, pues devuelven menos calor a la ciudad y no tenemos esas noches tropicales que tenemos ahora. Estamos consiguiendo rebajas de temperatura por entre 5 y 10 grados, que también es un valor que antes he comentado. Lo segundo, a ver si funciona el vídeo, es aplicar este coating sobre un tipo de pavimento, es asfáltico, también ultradrenante, digamos, con una porosidad mayor de 28%, que permite filtrar el agua pues creo que es con un caudal de 500 litros minuto metro cuadrado, es decir, medio metro de agua por minuto se traga esto. Y esto evita pues, que el agua no vaya por escorrentía, que no vaya a las alcantarillas, que no vaya al barranco y por lo tanto los barrancos no desborden. Y esta agua vaya a unas geoceldas que están debajo de los árboles. Eso es un alcorque de un árbol donde se almacena esa agua para que en los meses siguientes, donde seguramente habrá una ola de sequía persistente, el árbol pueda absorber esa agua, gastemos menos agua, por lo tanto, de riego, además ese árbol sufra menos estrés hídrico, pueda hacer mejor fotosíntesis y por lo tanto, pues además pueda depurar más CO2. Y con esto acabo, hay 2 más, solo las voy a nombrar, 2 soluciones más, porque son interesantes. Bien, una la tenemos en el puerto, que es para mitigación, es un sistema de control y predicción que se llama Matchens para partículas difusas, para que el puerto pueda tomar decisiones con anterioridad para no sobrepasar unos límites de contaminación. Y el último, que tiene que ver con lo que ha explicado David, que estaremos en contacto, esto es y también con el compañero de ID, esto es un grupo electrógeno, pero con energía renovable. Digo, por si interesa, es un proyecto que además nos han concedido ahora, lo vamos a hacer con la UGI, con el ITC, se llama GreenMed y
Y no es que no lo tengamos, esto se lo he pedido a Nano Banana, inteligencia artificial, para que nos lo dibuje. O sea, que no existe, pero será algo parecido a esto. Energía electrógena, digamos, un grupo electrógeno con energía renovable, eólico y fotovoltaico, y con almacenamiento le faltaría pues datos y conectividad, que a lo mejor habrá que añadirlo con la solución de David. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Francisco. Vamos a escuchar ahora a José María. Buenos días. Pues nada, muchas gracias en primer lugar, como siempre, a SpyTech y a su equipo. Ya casi me siento medio en casa aquí, últimamente. Muchas gracias. Y para entender un poco cuál es nuestra herramienta, siempre cuento la misma historia, pero es que es la mejor manera para entender qué es lo que buscábamos. Todo empezaba cuando escuchábamos las noticias, siempre veíamos el mismo caso, ¿no? Pues vehículo cruza un barranco, se lo lleva la corriente y fallecían personas. Esta historia constantemente se repetía en los episodios de lluvias y en las noticias. Entonces digo, bueno, tiene que haber alguna forma de solucionar esto, ¿no? Pues ahí se empezó a gestar Urban Alert. La diferencia, en una emergencia, la diferencia entre un susto y una tragedia es siempre la misma. Es esto, es la capacidad en la que la información, la rapidez en que la información llega a las personas que verdaderamente lo necesitan, como lo que estábamos hablando antes. Entonces, así nació Urban Alert. Intentamos buscar una herramienta que fuera sencilla, rápida y sobre todo eficaz, y nacida desde la experiencia propia de la calle. Es decir, mi experiencia es la gestión de emergencias, claro, por supuesto. Entonces, las ciudades tienen un punto débil, que es que no tienen un canal único, fiable de comunicación para proteger a las personas en los momentos críticos. Entonces, ¿qué pasa? Que la información normalmente no llega tarde y en muchos de los casos se diluye entre rumores, bulos, en múltiples canales de comunicación o redes sociales. Claro. Entonces, las ciudades sin un sistema único y centralizado, la información no les llega y entonces se quedan justamente sin voz cuando más lo necesitan, en los momentos claves de las emergencias. Desde esta perspectiva nació Urban Alert. Bueno, estos son... Vamos aquí, así vamos más rápido. Desde aquí nació Urban Alert. Urban Alert es una aplicación móvil, es una plataforma digital de comunicación. En un principio fue diseñada para las emergencias, pero sí que es verdad que de una debilidad hemos visto una fortaleza y hemos pasado no solo de las emergencias, sino a la seguridad y a la seguridad ciudadana y a la movilidad de las ciudades. Entonces, es una app que de la ciudadanía, las personas se las pueden descargar en sus móviles y un gestor, a través de un panel de control, puede seleccionar un punto, puede ser una vivienda, un edificio, una calle, un barrio o toda la ciudad o el término municipal o una zona forestal. A esa selección se le envía un aviso o una alerta en función de las circunstancias y necesidades de cada momento, y a todas las personas que se encuentran dentro de esa zona seleccionada les llegará ese aviso y esa alerta, más un radio adicional que se crea en función de la emergencia, para que así todas las personas que también lleguen a cruzar ese radio de acción delimitado les saldrá esa misma alerta. Entonces, esto es importante porque además no solo a la emergencia, muchas veces pensamos que es pasa la emergencia, respuesta y ya está. No, hay una cosa muy importante que es el espacio temporal de la emergencia, que es súper necesario trabajarlo. Es decir, con Urban Alert lo que trabajamos es el antes de la emergencia con la prevención, se puede trabajar, el durante con la respuesta y, por supuesto, el después con la recuperación. Por ejemplo, luego podremos poner ejemplos prácticos para que se pueda entender. Hemos descrito un problema, una solución, pero es que además hay una demanda que no me da tiempo de poner, pero bueno, ya... No te preocupes, Sí. Tampoco hace falta que vayamos todos Vale. muy rápido, no os preocupéis. Es decir, el último estudio del CIS, que no era de intención de voto, es sobre protección civil, establecía que el 94% de los encuestados estaba a favor de recibir algún tipo de alertas en caso de alguna emergencia. Y lo que es más, el 97,3% decía que era necesario que esos sistemas estuvieran también, dispusieran de ellos las ciudades o los núcleos poblacionales
las ciudades y las provincias. Vamos a ver casos prácticos de cómo funciona Urbanalert. Por ejemplo, ahí tenemos, bueno, esto es una simulación, una demo que iniciamos, que ahora mismo no está así, pero bueno, aquí podemos ver casos diferentes de uso de Urbanalert. Por ejemplo, lo que hablábamos, hay un incendio, es que lo más práctico, lo que mejor se entiende. Imaginaros un incendio en un edificio, en el momento que en la central todo esto se coordina, es una herramienta, se coordina desde central de policía. A la central de policía siempre le va a llegar los avisos, venga del 112, venga de la ciudadanía, venga donde venga, siempre tiene que haber una persona que tiene que registrar ese aviso, ¿no? Entonces, en el momento que tú pones incendio, seleccionas una tipificación que puede ser incendio en una vivienda, en un edificio, automáticamente calle mayor número 5 se envía una alerta para que en ese edificio todas las personas que tuvieran la aplicación les llegaría esa alerta, más un radio de acción, depende de cada emergencia, que también les llegaría esa alerta, atención, incendio en tal, y dónde está ubicado. Igual que digo de un incendio, hablaríamos de un barranco desbordado, por la misma situación que por ahí empezó. Seleccionamos el barranco, lo que es todo el barranco, y todas las personas que estuvieran en un radio de acción dentro de ese límite del barranco les llegaría la información, más todas aquellas que cruzaran ese límite. Podríamos enviar o avisos o alertas. ¿Por qué? Porque no siempre hay que alertar, pero muchas veces sí que hay que informar. Entonces, pero lo que no podemos es estar alertando a todo el mundo. Claro. Al igual que por eso nosotros hiperlocalizamos. No podemos, para entenderlos, el ESALER pues funciona siempre digo lo mismo, en una escala de 1 al 100, el ESALER estaría en el 100, nivel rojo, tope, Comunidad Valenciana, y nosotros podríamos actuar del 99 hacia atrás, dentro de la ciudad. Claro, aquí vimos que había más potencial. Claro, porque no solo es las emergencias, la seguridad ciudadana. Por ejemplo, si nos llega un aviso, lo típico, siempre pongo en este ejemplo, pero es que es muy típico, te llega a la central, pero atención, te avisan, hay 2 personas de estas características, están cobrando precios abusivos, como en la revisión del gas o lo que sea, ¿no? Pues claro, normalmente operativamente, ¿cómo se funciona en estos casos? Envías una patrulla, pueden pasar 2 cosas. Que los encuentren o no que no. Si no los encuentran, si no los localizan, el problema sigue, y si los localizan, a lo mejor van a poder denunciarles, pero poco más. Incluso pueden volver a otro barrio, porque normalmente si ya están dados de alta con IAE, el problema es que cobran unos precios súper abusivos y además hay que recoger a la persona mayor o al que crean que la hayan estafado y tendremos que recoger denuncia. Un procedimiento súper complejo. Y con poca solución. De esta manera, con Urbanalert sabemos dónde está, que está en el barrio San Lorenzo, necesitamos el barrio San Lorenzo e informamos. Enviamos un mensaje a todas las personas de allí. Decimos, atención, 2 personas de estas características, consulte con su compañía oficial o antes de hacer cualquier tipo de revisión. Con lo cual, en ese momento, al instante, ya estás avisando a todas las personas, ellas lo saben y además, si les das las características, lo más normal es que al minuto te van a decir, es que están aquí. Eso es lo normal. Igual que con cualquier suceso de seguridad ciudadana, altercados, tú puedes ir por delante, una manifestación, puedes ir avisando a la ciudadanía por delante o por detrás, decir, atención, altercados, o que confinen o que alerten. En muchas situaciones, yo aún ya no soy funcionario, pero bueno, hasta este año he sido funcionario, hasta que me he pasado aquí al mundo del emprendimiento. Un caso real, por ejemplo, lo que hablábamos antes, nivel rojo en Castellón, los centros educativos ya era un horario que ya estaba en pleno funcionamiento y había que determinar una solución, una respuesta para a ver qué hacemos con los centros educativos. ¿Los confinamos o los evacuamos? Difícil, parece muy fácil desde fuera, pero era muy difícil. Se estaba inundando la parte de abajo de Castellón, todo lo que es la avenida Valencia y demás, pero la parte de arriba no. Entonces, si tú das una orden de evacuación, imaginaros lo que se puede liar, padres, claro, abuelos, colapso. A lo mejor podríamos decir a esta parte de estos centros de la parte sur, decirles que se confinen y a estos que evacúen de una manera muy fácil e instantánea. Porque podemos también obtener todos los centros de educación, por ejemplo, todos los puntos sensibles de la ciudad, centros sensibles, incorporarlos a la base de datos también. Me parece que ya me estoy pasando, ¿verdad? Ahora sí, Fer, no te preocupes. No voy a seguir. Bueno, pues nada, muchas gracias. Es muy interesante, por todo y nada, gracias. De Perfecto. verdad. Gracias, José María.
No os preocupéis es que os estaríamos escuchando a todos durante muchísimo tiempo. Vamos con la ronda de preguntas porque creo que también es muy interesante que puedan intervenir, pues, además de los asistentes, los ponentes, ¿no? También de las otras mesas, de las otras intervenciones. Yo lanzo la primera pregunta y después ya vemos lo que nos interesa a todos. Yo veo que estamos innovando a un ritmo muy rápido, ¿no? Escuchando vuestras propuestas, además, pues uno siente orgullo de que ya se estén pensando en cosas que nos vayan a facilitar la vida a todos, pero no sé si es el ritmo que exige la emergencia climática. No sé si eso lo habéis estudiado, si veis que no llegáis, si veis que estáis bastante tranquilos, o cuál sería el problema principal. Podemos contestar por orden si queréis, o si no me vais levantando la mano, Jorge. Bueno, yo creo que siempre, en muchas ocasiones, se llega tarde, ¿no? Porque hay episodios como el que vivimos en Valencia que al final pues es algo que por mucho que hablemos de cambio climático no se puede predecir. Entonces, bueno, yo creo que desde todas las, tanto centros tecnológicos, empresas, se está trabajando en plantear soluciones que contribuyan a hacer frente a estos riesgos. Creo que se están ofreciendo soluciones a día de hoy, tanto a nivel de infraestructuras a gran escala como infraestructuras menores, como la que hemos estado anteriormente, que pueden contribuir a mitigar estos efectos y adaptar las ciudades a estas nuevas necesidades. Y bueno, hay que seguir ahí apostando por la innovación y por plantear nuevas soluciones para hacer frente a los retos que tenemos. David, por ejemplo, tú que solucionas el tema de las coberturas y de las conexiones. Yo opino igual que mi compañero, sí que es verdad que en cualquier momento no sabe qué puede pasar o si se puede ir como nos pasó en la Dana, que de un día para otro con el apagón se nos fue todo. Sí que es verdad que somos más una empresa que se anticipa a esos casos y pone alternativas a que si te falla algo puedas tener otra alternativa para que tu día a día siga siendo tu día a día y no tengas ningún problema. Pero sí, puede ser tanto energía, conectividad o como el buscar acceso a tus datos. Francisco, José María, ¿tenéis algo? No quiero quitarme la culpa, ¿no? Pero desde luego la innovación puede y debe ir más rápido, pero muchas veces el problema lo tenemos al intentar introducir las innovaciones en el día a día, en los contratos de las administraciones. Entonces, esto se ha visto en la Dana. En la Dana, o sea, lo difícil ha sido licitar obras de reparación, o sea, en un corto espacio de tiempo. El poder licitar espacios para construir viviendas en un corto espacio de tiempo. O sea que ahí tenemos un problema, creo, el de llevar la innovación ya a la realidad con mecanismos de compra pública innovadora, por ejemplo, lo dejo caer ahí. O sea que yo creo que ahí tenemos un problema y bueno, creo que salió este fin de semana, salió contrato de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha sacado el sistema de alerta, ¿no? Ha pasado un año, lo ha sacado ahora a licitación, o sea que Claro. o sea, había podido venir otra Dana. O sea, ¿lo hubiéramos podido licitar en diciembre del año pasado? No lo sé. Ahí tenemos que mejorar también. Sí, el tema de la burocracia y de las instituciones siempre sale también en este tipo de debates. José María, no sé si Pues falta sí, algo por a ver, decir. en eso estoy de acuerdo también, sobre todo para nosotros que sí trabajamos, una parte es sector público, pero también está sobre todo dirigida al sector público, pues ya sabemos lo que conlleva los contratos y toda la operatividad administrativa. Pero lo de adelantarnos a veces es muy complicado, porque ¿quién nos iba a decir el tema de la pandemia? Eso hizo así y de repente nos encontramos una pandemia. Y la Dana también. Si no podemos muchas veces, no vamos a poder porque es algo que no se ha podido prever. La pandemia no se podía prever ni la Dana. Lo que sí que tenemos que hacer sí o sí, por lo menos, es aprender de lo que nos ha sucedido y poder poner ya soluciones porque se van a repetir de una manera u otra, por lo menos esos episodios, intentar paliarlos o intentar solucionarlos de la mejor manera posible. Y luego, pues lo que ha dicho mi compañero, que estoy muy de acuerdo con él en eso también. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Alguien se anima a participar?
Sí. No voy a preguntar nada, pero por ahondar en lo que decía él, digo, efectivamente, o sea, una de las cosas, por eso he insistido en lo de la evaluación y en la metodología, una de las cosas, y se ha hablado también, Ignacio ha hablado de esos planes de continuidad, ¿no? Que tenemos que tener las empresas, ya nos estamos despertando que no tenemos planes de continuidad, es decir, si pasa algo, se nos para la empresa, como pasó en el apagón. Una cosa, para esos planes de continuidad, en esa evaluación lo que hay que hacer es la definición de escenarios. O sea, ahora es difícil de saber a qué escenarios, porque hace 4 años, hace 5, nos dicen, oye, afrontaréis un apagón, una falta de comunicación, unas inundaciones, un COVID. Y esos escenarios no hubieran estado en nuestro análisis del plan de continuidad y ahora están. Lo cierto es que eso es complicado, por eso decía que en el primer episodio, que es el análisis de amenazas, muchas veces estamos infraestimando los escenarios que podemos tener. Luego, normalmente, lo único que podemos hacer es tomar medidas sobre las cosas que han pasado, desgraciadamente. Intentaremos... la innovación también está para eso, ¿no? Para intentar poder ver más allá antes de que suceda, ¿no? Y a veces una buena idea nace cuando varios sectores, ¿no?, se sientan juntos, como en jornadas como esta, comentan, se escuchan y hacen una tormenta de ideas. ¿Qué combinación entre vuestros ámbitos creéis que puede dar un salto cualitativo en los próximos años para paliar estos problemas que estamos comentando? Sí, David. Bueno, yo, como me ha comentado mi compañero, que tenemos una charla pendiente, sí que es verdad que pienso que cada uno tiene su propia idea y su propio proyecto detrás, pero sí que es verdad que a veces el juntarse con otra empresa o otro proyecto puede llegar a dar soluciones que nos ayuden tanto para prevenir o para dar solución cuando suceda el caso. Esta es mi opinión. Jorge. Bueno, nosotros, por ejemplo, sí que vemos, ¿no?, mucha relación y hay mucha continuidad y mejora en las propuestas, ¿no?, pues compartiendo la experiencia entre cada uno de nosotros. Poniendo un caso concreto como el de Benicassim, en el que estuvimos durante un año monitorizando una capacidad que tiene un sistema urbano de drenaje sostenible a responder frente a determinados episodios, pues íbamos con medios de toma de datos in situ, de tratamiento de datos in situ, todo eso, conectarlo, compartirlo, trazarlo y que sirva para una toma de decisiones a nivel global, para saber realmente qué capacidad de respuesta pueden tener nuestras ciudades, pues creo que es un tema a seguir trabajando y a colaborar, ¿no?, para conseguirlo. Decía, por ejemplo, Francisco, ahora, no nos imaginábamos lo que iba a pasar a partir de 2020. A todos se nos paralizó un poco la vida. De hecho, bueno, tanto la Dana como el incendio, que no tiene que ver con una catástrofe de clima, pero el incendio que vivimos en Campanar, en Valencia también, parece que pasó todo en un año, todas emergencias y noticias que pues, nos hacen pensar que somos más frágiles de lo que en realidad pensábamos en 2019. ¿Cómo os imagináis dentro de 5 años? Es muy complicado, pero ¿cómo os imagináis dentro de 5 años o qué os gustaría que fuese completamente distinto, tanto en construcción como en gestión de infraestructuras o en prevención climática? Por ejemplo, José María, que en emergencias tienes mucha experiencia. Sí, a ver, me gustaría, por ejemplo, el tema de urbanismo. El tema de urbanismo, en el tema de seguridad, sabemos también es muy importante a la hora de crear espacios seguros, pues que fuera de la mano. Los 3 ponentes anteriores han dicho siempre ha coincidido el tema de comunicación. El tema de comunicación y coordinación, de una manera u otra, tenemos que dar un paso adelante. Si hay una queja constante entre cualquier evento, cuando ves una noticia, aunque sea del AVE, siempre se quejan la ciudadanía lo mismo. Es que no nos han avisado, es que no ha habido comunicación. Eso tenemos que mejorarlo y coordinarlo, y ya lo digo, y aspectos importantes. Bueno, la seguridad es que es mucho más amplio de lo que podamos pensar. No es un policía en la calle, como puede ser tratar aspectos de urbanismo, de educación, sensibilización, todo ese tema, porque al final la seguridad no solo forma parte de, o es responsabilidad de la policía. Yo creo que es toda la ciudadanía
cuanto más implicada está, es cuando damos damos pasos de gigantes, porque además la ciberseguridad es una percepción muy subjetiva, lo que para uno es totalmente inseguro, para otro pues no tiene que ver. Entonces tendríamos que dar pasos sobre todo ahí, en lo que es mi herramienta, claro, hago de mi libro, pero bueno, pero entre otras cosas, sí. Sí, estamos viendo proyectos muy interesantes, pero, por ejemplo, en los proyectos urbanísticos que vemos que quizá eso, para que sea una realidad, pues tiene que pasar muchísimo tiempo y no sabemos si lo tenemos, ¿no? Ese tiempo. En la mesa anterior también se abría un poco el debate de a qué ritmo debemos ir para ir al adecuado. Es un poco complicado. No sé, Francisco, en tema de... Bueno, nos enseñabas un material, ¿no?, que absorbe una cantidad de litros muy importante para que no vuelva a suceder lo que nos pasó, por ejemplo, en La Dana el pasado octubre. Pero ¿eso cuándo puede ser una realidad en nuestras ciudades? O podría serlo ya, Sí, pero sí. entonces, ¿qué hace falta que pase para que eso realmente se implemente? Que esté en el proyecto. que esté realmente, y que esté en el proyecto y que esté en la norma. Porque lo que el proyectista quiere es hacer algo con la norma, y para que algo entre en la norma, pues desgraciadamente tienen que pasar algunos años. No tienen que pasar 200, como antes comentaba, ¿no?, para que tengamos las soluciones. Tendremos las soluciones dentro de 200 años. Pero hay algunas soluciones que tenemos ya y que quizá pues se podrían implementar con mayor rapidez, que es un poco lo que he dicho antes. Sí, bueno, pues sí que es cierto que hay que seguir procedimientos y la administración tiene que ser garantista, con lo cual pues está bien que los procedimientos se mantengan, pero sí que es cierto que en ciertas situaciones de emergencia climática, que a lo mejor estamos cerca de esto, pues hay que tomar, digamos, igual como hay que innovar en materiales, igual que hay que innovar en procesos y en normativa. También habrá que innovar en eso. Pues queda ahí esa reivindicación. Sí, una pregunta. Ay, a ver si podemos entender ahora. Ahora sí, perfecto. Gracias. Hemos hablado de tecnología y hablamos de construcción, y en el otro InnoTransfer también hablábamos de soluciones para anticiparse o no. En ningún momento hemos incorporado en la ecuación la sociedad, ¿no? Es decir, podemos crear infraestructuras geniales, pero ¿qué papel juega el ciudadano o la ciudadana dentro de este ecosistema? Porque ellos son los que lo tienen que utilizar. Tampoco se ha llegado a hablar de cómo formamos a nuestra sociedad para que sea más resiliente, o cómo puede haber, qué soluciones debe, o por ejemplo no comprarme un piso en una zona inundable, porque sé que luego me voy a quedar con el garaje o el ascensor durante años para cambiarlo, ¿no? Entonces, el elemento de esa ecuación no está, y no he llegado a escuchar tampoco en previos y en otras, pues, cuando hemos hablado de entornos climáticos. ¿Qué opináis al respecto? Bien, gracias, Juan Antonio. Bueno, lo que sí que es cierto, bueno, ¿cómo incorporarlo? Desde luego, una manera es la co-creación, ¿no? Hacer cosas juntamente con la gente que vive, ¿no? Para que esa calle del siglo XXI esté acorde a lo que la sociedad necesite, eso es cierto. Procuramos hacerlo. Pero otra cosa que no tiene que ver tanto con lo que Simetría hace, pero sí que es cierto que igual como hay una asignatura de ciudadanía, pues igual tiene que haber una... Y ya por muchas otras cosas más, igual tiene que haber una de emergencias, primeros auxilios y otras cosas que por cambio climático y por otras cosas, ¿no? Con lo cual, desde luego que la formación y la educación digamos, hacia un cambio que seguramente que estamos teniendo y seguramente continuará climático, pues desde luego es fundamental. La educación desde pequeños, ¿no? Sí, claro. Precisamente en el tema de... ¿No funciona? ¿Sí? Ahora Sí. En el tema de emergencias es fundamental y básica, clave.
Tenemos que ir acostumbrando a la ciudadanía al tema de emergencias, porque de hecho hasta ahora, si nos acordamos todos, todos somos, prácticamente todos, nivel rojo. Y Mercadona estaba lleno, el otro estaba lleno, y voy a aprovechar que ya no voy al trabajo y voy a comprar. Es decir, ahí hay una labor importante, por eso el tema de la comunicación, el tema de la formación en emergencias. Para mí es muy importante que las administraciones empiecen a darle, porque ya parte de ahí, la importancia que toca la emergencia. ¿Qué pasa? Es lo que hablaba antes. Una ciudad a lo mejor tiene algún canal, no de emergencias, llamémoslo así, pero da avisos. Pero en ese mismo canal pone el horario del autobús, el que si va a hacer una campaña de no sé qué, se mezcla. Es decir, ya estás mezclando mucha información. Realmente para mí, el canal de emergencias y seguridad de la ciudad tiene que ser un canal único. Y es ese canal. Y a partir, cuando la ciudadanía se acostumbra y tiene un canal único que es el de emergencias, se acaban los bulos, se acaba la información que corre por todos sitios. Tienen que ir a ese canal. Y ese es el canal. Y eso es muy fácil. Por ejemplo, un bulo, como pasó en Torre Pacheco, que todo era, madre mía, era una locura aquello. Pues eso, por ahí empieza. Las administraciones tienen que ir a ponerse a las pilas, no es que yo quiera vender mi libro, que también, pero claro, pero fuera de eso, eso es importante. Es decir, hay que empezar a darle la importancia que toca a las cosas. Y todo empieza también por la educación, por supuesto, de la ciudadanía, pero también las administraciones tienen que ya empezar a tomar cartas en el asunto y tomárselo en serio el tema, porque al fin y al cabo las emergencias y la seguridad dentro de una ciudad, la calidad de vida de la ciudadanía es básica y fundamental. Bien, gracias José María. No sé si alguno quiere aportar algo más. Jorge. Solo un aporte respecto al tema, ¿no? El planteamiento urbanístico y cómo estas infraestructuras verdes sí que están pensando en la sociedad, ¿no? y realmente en mejorar las condiciones y la calidad de vida de los usuarios en esos entornos urbanos. Y es cierto que hay que trabajar la concienciación, hay que demostrar con casos de éxito, ¿no? Que realmente se está favoreciendo tanto desde un punto de vista de sostenibilidad como desde un punto de vista de calidad de vida y creo que los pasos que se van dando, ejemplos que hemos visto anteriormente, que ha mostrado Ángel, del jardín inundable en Alicante, proyectos que estamos haciendo aquí, pues con el paso del tiempo se va viendo como esas nuevas zonas verdes, esos nuevos espacios, realmente sí que abordan estos retos del futuro, ¿no? Ángel tiene una pregunta. Sí, bueno, yo redundar un poco en la respuesta a esta pregunta, ¿no? Sí. Que yo creo que la formación, la difusión y la concienciación en estos casos es esencial. Yo creo que tanto más como la investigación que estamos realizando. No sé, yo creo que si en estos momentos viene un cliente y nos pide, yo quiero una casa bioclimática sostenible, autónoma, no tenemos ningún problema técnico en hacérsela, ¿no? Quizá el problema es encontrar el cliente que quiera ese producto, ¿vale? Y entonces yo creo que ahí hay una labor importante de eso, formación, difusión a todos los niveles. Desde la universidad, pues yo creo que también con las limitaciones estas burocráticas de los planes de estudios, pues lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que cada vez que modificamos un plan de estudio nos vamos aproximando más a estos criterios. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos incorporados los ODS en diversas asignaturas, porque hay diversas asignaturas que hablan de los ODS. Y tenemos muchas actividades como las que he mostrado que están fuera del currículum, pero la intención es que el alumno vea otras cosas, nuevas formas de habitar, edificios sostenibles, sistemas que pueden ser más resilientes y demás, ¿vale? Entonces yo creo que esa es una labor muy importante que nos toca un poco a todos, ¿no? Tomar conciencia al final del entorno y del mundo que vivimos y que vamos a vivir. Jorge Corrales, David González, Francisco Bea, José María Villegas, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para la mesa. Bien, y vamos a seguir la jornada con la presentación de la plataforma de retos InnoTransfer. Para ello vamos a